Economex. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante para la economía mexicana, pero también para el bolsillo de millones de familias. Es un tema que suele parecer lejano, técnico, abstracto, pero que en realidad incide todos los días en lo que pagamos en el mercado, en el súper, la renta, el transporte, los servicios, las mercancías en general. Hoy quiero hablarles de la credibilidad del Banco de México y de por qué ese activo, esa credibilidad que fue construida desde 1994, hoy está seriamente en entredicho. Porque cuando un banco central pierde la credibilidad, no estamos hablando de un debate académico ni de una discusión entre economistas. Se trata de expectativas que se desanclan, es decir, que te digan la inflación va a ser 3%, pero nadie se lo cree. También de decisiones que dejan de ser efectivas por parte del Banco Central y al final de un deterioro real del poder adquisitivo de las personas, porque ahí está la inflación. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en México. Y vale la pena explicarlo con calma, con datos y con contexto. Y antes de entrar de lleno, soy Alejandro Gómez Tamés. Este ya es el episodio 85 de Economex Podcast. Si este tipo de análisis te resulta útil, te invito desde ahora a que le des like a este video, a que te suscribas a nuestro canal de Economex Podcast y también a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes episodios. También los invito a que se suscriban gratuitamente a economex.substack.com, que es la plataforma que utilizamos para compartir análisis, sobre todo, más extensos estos artículos y reflexiones que no siempre caben en redes sociales. Y ahora sí, vamos con el tema. Pues la autonomía del Banco de México entró en vigor el 1 de abril de 1994 y desde entonces ha sido uno de los pilares más importantes para la estabilidad macroeconómica de México. Esta autonomía está consagrada en la Constitución y de alguna manera permitió anclar expectativas de inflación, reducir las fuentes inflacionarias crónicas que tuvimos en los 70s y 80s y también ofrecer certidumbre en entornos de volatilidad y choques externos. Y esa credibilidad no se construyó con discursos ni con buenas intenciones, sino con decisiones incómodas, disciplina monetaria y un compromiso claro con un mandato único, que es preservar el poder adquisitivo de la moneda, es decir, combatir la inflación. Y hoy ese activo fundamental está en entredicho. Durante 2025 la inflación general fluctuó entre 3.51 y 4.42% y cerró el año en 3.69%, como lo dijimos desde este espacio. Y esa trayectoria, en apariencia positiva, fue utilizada por el Banco de México de manera reiterada como argumento para justificar un ciclo acelerado de recortes en la tasa de interés. Sin embargo, detrás de esa cifra se esconde un problema mucho más profundo, y es que la desaceleración inflacionaria respondió principalmente a la caída de la inflación no subyacente, es decir, al componente altamente volátil y determinado por factores externos. No fue una corrección sostenida de las presiones internas de precios. La inflación subyacente, que de alguna forma concentra la mayoría de los bienes y servicios, cuyo comportamiento sí puede ser influido por la política monetaria, se mantuvo elevada. En promedio se ubicó en torno al 4.1% durante el 2025, que es básicamente el mismo nivel del 2024, y permaneció por encima del 4% de manera ininterrumpida durante los últimos 8 meses del 2025. Y este no es un detalle técnico menor, es el indicador que define la tendencia de mediano plazo de la inflación y el que debería haber guiado las decisiones del Banco de México. Pero a pesar de ello, el Banco de México optó por relajar la política monetaria de manera prematura. Y de acuerdo con un análisis de la agencia calificadora Moody's Analytics, este relajamiento ocurrió sin que se hubiera logrado lo que se conoce técnicamente como la convergencia inflacionaria al objetivo del 3%. Entonces, el resultado fue un ajuste monetario incompleto que dejó vivas las presiones de demanda generadas por el exceso de liquidez de dinero. En términos prácticos, la política monetaria perdió efectividad justo cuando más se necesitaba.
Y los datos son muy claros. En 2025, el Banco de México recortó su tasa de interés objetivo en 300 puntos base, es decir, 3 puntos porcentuales. Esto es más del doble de lo que recortó en 2024. Y como consecuencia, la postura monetaria dejó de ser restrictiva y entró en terreno neutral a partir del último trimestre del 2025, cuando la tasa real ajustada por inflación esperada alcanzó el límite superior de la neutralidad. Y este cambio se dio cuando la inflación subyacente no solo no estaba bajando, sino que empezaba a repuntar. Y eso fue lo que hizo el Banco de México, recortó la tasa de interés en este contexto. Entonces Moody's es muy contundente en su diagnóstico. Ni el mercado ni los analistas creen hoy en la efectividad de la política monetaria actual para llevar la inflación al objetivo de 3%. Las expectativas inflacionarias se han deteriorado tanto para la inflación general como para la subyacente. Y a pesar de que el Banco de México sigue proyectando una convergencia para llegar al 3% de inflación, los pronósticos del mercado se mantienen consistentemente por encima de esta meta. Es decir, no le están creyendo al Banco de México. Y esto se espera para el 2026 y 2027 una inflación arriba del 3%. Y este deterioro de las expectativas no es casual. En diversas ocasiones el Banco Central mantuvo pronósticos de inflación que posteriormente resultaron muy alejados de la realidad observada, es decir, no le atinaron. Y el régimen de objetivos de inflación, basado en pronósticos que supuestamente guía la política monetaria desde el 2018, pues se ha aplicado de manera confusa, pues el relajamiento monetario que hemos visto, pues no vino acompañado de ajustes oportunos en los escenarios inflacionarios. Y eso terminó por restar credibilidad al compromiso del Banco de México con la convergencia para llegar a un 3%. Y a ello se suma un elemento institucional de enorme relevancia. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pues ha enfrentado toda clase de presiones políticas directas y abiertas por parte del presidente Donald Trump, quien, como ustedes lo han visto, pues en muchas ocasiones le ha exigido públicamente que reduzca la tasa de interés, llegando incluso a calificarlo de que es un incompetente. Y a pesar de ello, Powell ha sostenido que la política monetaria debe definirse con base en datos y en el mandato institucional de la Fed. Y bueno, pues Powell se va por la parte legal y no las preferencias de Donald Trump. Y este contraste es revelador con respecto a México, porque mientras que en Estados Unidos la autonomía del Banco Central se ejerce bajo presión explícita, en México la ausencia de confrontación y la acelerada baja en la tasa de interés objetivo sugieren pues una preocupante disposición del Banco de México a alinearse con las necesidades del gobierno. Es decir, el Banco de México hace lo que le dicen desde Palacio Nacional. Y la presidenta Claudia Sheinbaum sí ha expresado públicamente su expectativa de que el Banco de México continúe bajando la tasa de interés, reconociendo explícitamente que estas decisiones han servido para apoyar políticas gubernamentales orientadas al crédito y a la inversión pública, además de que le ahorra miles de millones de pesos en pago de intereses de la deuda. Y también ha señalado que la autonomía no implica ausencia de coordinación con la Federación, subrayando la importancia del trabajo conjunto para impulsar programas específicos y proyectos de infraestructura. Y estas declaraciones de Claudia Sheinbaum por sí solas pues no constituyen una violación formal a la autonomía del Banco de México. Sin embargo, en el contexto de decisiones monetarias que coinciden sistemáticamente con las necesidades fiscales y de financiamiento del gobierno, refuerzan esta preocupación de una subordinación del Banco Central al Poder Ejecutivo. Y un Banco Central no está diseñado para coordinarse con la política fiscal, sino para imponerle disciplina. Las metas fiscales deben ajustarse a la realidad monetaria, no al revés. Y la pérdida de credibilidad no es una abstracción académica, tiene consecuencias concretas. Cuando el mercado deja de creer en el compromiso del Banco Central con la estabilidad de precios, pues ¿qué sucede? Las expectativas pues se desanclan. Nadie le cree que vamos a tener una inflación del 3%, piensan que va a ser más. Y entonces los mecanismos de transmisión de la política monetaria se debilitan y el costo final lo pagan los hogares. Entonces, la inflación que reportan las estadísticas no siempre refleja la experiencia cotidiana de las familias que enfrentan aumentos persistentes en alimentos, servicios, rentas y transporte. Y este fenómeno agrava el daño reputacional. La brecha entre la inflación oficial y la inflación percibida por los hogares mina la confianza no solo en la política monetaria, sino en las instituciones, como el Banco de México, pues.
Y bueno, pues recuperar esa confianza es mucho más costoso que perderla. Y como señala Moody's Analytics, construir credibilidad requiere tiempo y esfuerzo. Perderla puede ocurrir con mucha rapidez. Y no es la primera vez que se advierte de este riesgo. Desde este espacio, desde hace más de un año, pues lo hemos venido señalando, que los recortes de tasa de interés sin convergencia inflacionaria estaban comprometiendo el anclaje de expectativas. Y ese diagnóstico al día de hoy ya es compartido por agencias internacionales, bancos globales y analistas del propio mercado mexicano. La advertencia dejó de ser marginal para convertirse ya en un consenso. Y con ello, el problema de fondo se ha vuelto claramente institucional. El Banco de México no tiene un mandato dual que le permita combatir la inflación e incentivar el crecimiento económico y del empleo. El único mandato que tiene el Banco de México es muy claro, es preservar el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, la tolerancia de más o menos un punto porcentual alrededor del objetivo de 3% no es de ninguna manera una licencia para normalizar desviaciones persistentes. Es decir, no pasa nada si la inflación es 3.6, 3.8, estamos en el objetivo. Eso no debe ser. No debe ser pretexto para justificar políticas acomodaticias cuando la inflación subyacente sigue arriba del 4%. Moody's es muy explícito en la ruta correctiva. Para recuperar la credibilidad, el Banco de México tiene que dar un golpe de timón y revertir las reducciones a la tasa de interés, devolviendo la postura monetaria a un terreno restrictivo. Anclar la inflación subyacente alrededor del 3% implica forzosamente mantener condiciones restrictivas durante el tiempo necesario para eliminar el exceso de demanda. No hay atajos, tampoco hay soluciones graduales que no impliquen costos políticos. La alternativa, pues, es aceptar una erosión prolongada del poder adquisitivo con esta inflación crónica y también aceptar la debilidad en la credibilidad del Banco de México, con consecuencias que van a ser duraderas para la estabilidad macroeconómica. Que los mercados hablen abiertamente de la pérdida de confianza del Banco de México es más grave que no cumplir la meta de inflación durante varios años. ¿Por qué? Porque significa poner en riesgo uno de los pilares que permitió a México sortear crisis externas con mayor resiliencia durante 2 décadas. Un banco central no existe para ser popular ni para facilitar la gestión política del momento. Por eso se le dio la autonomía al Banco de México. Existe para ser creíble. Haber puesto en entredicho ese principio es un error de enormes proporciones. Recuperar la credibilidad va a exigir disciplina, autocrítica y decisiones impopulares, pero sobre todo exigirá volver a colocar la estabilidad de precios por encima de cualquier conveniencia política. Solo así el Banco de México podrá reconstruir el activo más valioso que hoy ha comenzado a perder. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este episodio 85 de Economex Podcast. Si este análisis les pareció útil, los invito nuevamente a darle like, a suscribirse al canal y a compartir este contenido. No se olviden de de darse de alta en economex.substack.com, donde seguimos profundizando estos temas con mayor detalle. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.